Primero vamos a hablar un poquito sobre el proceso de la investigación de manera muy general. En todo proyecto de investigación, primero necesitamos, para que se pueda realizar un proyecto de investigación o un protocolo de investigación para generar una publicación científica o una tesis, lo primero que necesitamos tener en cuenta es una idea de investigación. Les comentaba yo en la otra sesión, si no existen ideas, si no tenemos ideas, no pueden realizarse las investigaciones. Por ello hay la importancia. ¿Ok? Cuando ya tenemos la idea, el siguiente paso es plantear el problema de investigación. Plantear el problema de investigación requiere tomar en consideración varios elementos, por lo menos 5 elementos que los vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ese sería nuestro segundo paso o proceso. El tercer procedimiento, el tercer paso que deberíamos tomar en consideración es la creación o el desarrollo de una perspectiva teórica, o conocido mejor como el marco teórico o la fundamentación teórica metodológica. Es decir, aquí vamos a poner toda la estructura de los temas. Para ello ya debemos haber hecho la revisión de los antecedentes, la se le dice el estado del arte, del conocimiento, la revisión de la literatura para poder realizar el marco teórico. Seguidamente, necesitamos establecer o generar nuestra hipótesis o las hipótesis que vayan a ser necesarias. De eso también vamos a hablar más adelante. Este es nada más el esquema general. Después necesitamos elegir un diseño de investigación. Hay por lo menos 2 tipos de diseños de manera muy general. Se elige uno de ellos. Y seleccionar la perspectiva o el enfoque desde el cual lo vamos a abordar. Hay 2 principales. Esta es la perspectiva cualitativa. Esta es la perspectiva cualitativa. Y esta es la perspectiva, voy a poner aquí, cuantitativa. Esta es la perspectiva cuantitativa. Ok. Cuando ya hemos seleccionado el diseño de la investigación, nuestro siguiente paso es, desde la perspectiva cuantitativa o el enfoque cuantitativo, seleccionar la muestra, pero aquí la muestra va a ser cuantitativa, es decir, necesitamos aquí seleccionarla por medio de fórmulas o de una fórmula estadística. Esta fórmula estadística se puede hacer manual. Si nos alcanza el tiempo podemos ver las fórmulas, cómo se hace manual, aunque ahorita ya no es necesario hacerlo manualmente. Ya existen programas estadísticos donde uno mete la cantidad de personas y le da uno nada más a un botoncito que dice calcular y en cuestión de milésimas de segundo te dice cuánta es la cantidad que necesitas de personas para que participen en tu proyecto de investigación. De un determinado número de población que tienes, te selecciona una muestra, que esa muestra es representativa de una población. Pero si uno no tiene esos programas estadísticos, hay programas en línea también, y si uno no lo quiere hacer en línea o con un paquete estadístico, lo puede hacer manualmente. Una vez seleccionada la muestra, el siguiente paso es recolectar los datos de esta muestra, es decir, de la unidad de análisis que vamos a investigar. Recolectamos los datos. Y para la recolección de datos, pues se necesita la aplicación de una encuesta que puede ser a través de una entrevista, que puede ser abierta o cerrada o semiestructurada, puede ser un cuestionario abierto o cerrado, o también con preguntas dicotómicas, tricotómicas, con escalas, con diferenciales semánticos, etcétera. Pero necesitamos utilizar un instrumento de recolección de datos en esta muestra. Luego que ya tenemos los datos, ya hemos aplicado los cuestionarios a las entrevistas, necesitamos analizar todos esos resultados o todas esas respuestas que nos dieron, que nos dio o nos proporcionó la muestra en nuestros instrumentos de recolección. Necesitamos analizarlos.
Y analizarlo significa contabilizar cuántos dijeron sí, cuántos dijeron no, cuántos están totalmente de acuerdo, qué tipo de sexo es el encuestado, si es masculino, si es femenino, su edad, su estado civil, etcétera, etcétera. Todo eso se va tabulando en un programa de, puede ser de Excel o también puede ser en hojas físicas. Y posteriormente a eso, nosotros generaríamos el reporte de investigación. Y para hacer el reporte de investigación también hay otros pasos. Es decir, por ejemplo, si lo hacemos en una revista científica, los pasos serían generar lo que es el título, tanto en español como en inglés, el abstract y el resumen o el abstract, luego de ello el objetivo, la introducción, la metodología, el análisis de los resultados, la discusión, la conclusión y las sugerencias y las referencias bibliográficas. Eso sería como por ejemplo, en un reporte de investigación. Ahora, en una tesis, pues sí son más elementos que se tienen que considerar, pero va por ahí en el mismo estilo. Y si lo hacemos desde la perspectiva cualitativa, donde no manejamos datos o numéricos o porcentajes, también tenemos que seleccionar una muestra, pero solo que la muestra aquí no la vamos a hacer como en este caso, con una fórmula estadística. Aquí hay probabilidad y azar. Aquí se maneja la probabilidad y el azar, la estadística. Aquí en este caso no. En este enfoque, el investigador selecciona su muestra con otros criterios. Uno de los más comunes es con base en el criterio que el investigador decida o determine, aunque también lo puede hacer por un número determinado que él lo calcule, digamos, a su consideración o a su aproximación. Otro tipo de clave para poder seleccionar la muestra es con sujetos tipos, es decir, si nada más encontró 5 sujetos tipo que presentan esa cantidad, esa cualidad o esa característica que quiere estudiar, por sujetos tipos me refiero a eso, ¿no? Que presenten la característica que que el investigador necesita. Y si solamente son 5, pues va a meter esos 5. Si son 35, pues requiere meter esos 35. Entonces, hay otros criterios para seleccionar la muestra, pero no es con base en una probabilidad y azar. Luego se hace lo mismo procedimiento que arriba, se recolectan los datos. O sea, lo más común aquí cuando es enfoque cualitativo, no tanto se utilizan los cuestionarios se utilizan más aquí. Aquí se utilizan más las entrevistas porque las entrevistas son abiertas, son más enriquecedoras, te permiten sacar más datos a los encuestados, porque aquí, como te dicen, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, ni en desacuerdo, y ahí viene la escala y tú marcas y ya no hay más comentario. En cambio aquí, cuando es una entrevista, tú le haces la pregunta al encuestado y con base en la respuesta del encuestado puedes ir generando otras preguntas y lo vas grabando pues en el celular o en una grabadora pequeña y pues te enriqueces de datos. Es decir, un encuestado o un grupo de encuestados te proporciona muchos datos. Pero el problema que se presenta aquí, cuando ya vas a analizar los datos, que es la otra fase, aquí es muy fácil porque contabilizas cuántos dijeron sí, cuántos dijeron no, y ahí los vas contando de todos los cuestionarios. El problema es aquí con estos, porque como tienes a una pregunta una gran cantidad de datos que te da la persona, sentimientos, te da detalles, te da muchas propiedades de una pregunta. Entonces, el otro encuestado te va a dar otra perspectiva, te va a dar otros elementos y entonces ¿cómo los cuadro? ¿Cómo le hago? Entonces, para hacer el análisis de datos aquí, las personas que utilizan este enfoque tienen también su propia metodología, buscar patrones, buscar palabras claves que se repitan y las van tabulando. Entonces, este trabajo es muy cansado, es muy tedioso. Algunos dicen, este es muy fácil, pero sí es muy fácil, pero te puedes perder si no sabes controlar todo este tipo de pasos. Y voy a hacer un ajuste, bueno, para cerrarlo aquí. Después de que se analizan los datos, igual se genera el reporte de investigación y cumple con las mismas características que habíamos dicho, ya sea en una publicación para una revista científica o para una tesis, cumplen los mismos requisitos. El detalle está aquí, en que si se elige este enfoque cualitativo, no hay necesidad de establecer hipótesis. O sea, la puedes establecer, la puedes generar, sí la puedes generar, pero no es una obligación ni un requisito. Puedes saltarte del marco teórico, pasar al diseño
y seguir con los demás procedimientos hasta llegar al reporte de investigación. O bien sea que mientras te pasas del marco teórico al diseño, vas en la muestra y después de la muestra recolectas los datos. Aquí puedes generar una hipótesis, una, dos o tres hipótesis, o bien no las puedes generar. O incluso puedes generar tu hipótesis después de después de generar el reporte de investigación para hacer otra investigación. Este enfoque es muy, como no es lineal, es muy, se le puede decir, cíclico o muy, vamos a ponerlo en este caso, ¿no? Así, como este ejemplo, ¿no? Que yo puedo ir aquí, en este punto, y vengo para acá, pero también me puedo regresar otra vez a este punto. Y en este sistema, ¿no? Yo les había dicho que aquí es proceso, es lineal, es como en una fábrica, en un producto. Tiene que ir pieza por pieza y el ensamble donde le corresponde. Entonces no te puedes equivocar en un paso. Sí se pueden hacer ajustes, sí, pero tienen que ser siguiendo esta metodología, siguiendo ese procedimiento. Es sistematizado, es procesal, es secuencial, es ordenado. Aquí no hay un orden. El único orden que tiene es el investigador que sabe cómo va cuadrando todos estos pasos que va haciendo en su investigación. Bueno, de manera muy general, esta es la estructura que se necesita para hacer un reporte de investigación o para generar una publicación. Grosso modo, eso es. Si tienen algún comentario, alguna observación, pueden hacerla en el chat, me dicen, o abren su micro y me lo escriben. Yo mientras voy a borrar esto y voy a proporcionarles otros datos que también tengo contemplados hablarles aquí. Mientras estoy borrando, les voy dando ya los datos de qué les voy a hablar. Vamos a hablar sobre las claves para generar ideas de investigación. ¿Cómo le hacemos? ¿De dónde vamos a sacar las ideas de investigación? Y luego de las ideas que teníamos como parte número 1, sigue el planteamiento de problema y ahí nos vamos a detenernos. Bueno, paso número 1 para generar ideas de investigación. O sea, necesitamos tener una idea de investigación. Sin la idea de investigación, no hay proyecto. Entonces, ¿qué necesitamos primero? La idea, en un principio, a lo mejor nuestra idea es, como les había yo dicho, muy genérica, ¿sí? Muy general, pero poco a poco se va delimitando y se va haciendo más específica, ¿ok? Esa es una cualidad de la idea. ¿Qué otro elemento tenemos aquí que es importante tener la idea? Que la idea es nuestro primer acercamiento a la realidad. A la realidad o al objeto de estudio. ¿Cómo podemos acercarnos a estudiar un problema, un fenómeno o una situación? Primero teniendo una idea. Los de marketing o los de mercadotecnia, ¿cómo quieren vender un producto? Para poder vender ese producto, primero necesitan generar una idea. Entonces, las ideas siempre son como la fuente principal para todos los proyectos, sean de investigación, sean económicos, sean administrativos, sean empresariales, sean hogareños, etcétera. Se necesita tener una idea. Quiero mejorar la perspectiva de tu recámara. Necesitas tener una idea para generar un cambio. Primero la idea. Bueno, ahora, ¿cómo le hago? Tengo que generar una idea, pero ¿de dónde sale? ¿O de dónde surgen las ideas? Las ideas pueden surgir de diversas fuentes. Por ejemplo, de materiales escritos. ¿Qué son los materiales escritos? Los libros de texto que tienes, las revistas o cualquier libro de una biblioteca o los libros digitales. Ahí tú puedes extraer una idea o un tema de investigación, o los periódicos, ¿no? Esto es todo material escrito. O también de los materiales visuales, es decir, a través de una película, estás viendo una película y te surge un comentario, un diálogo o una escena, algo que te llama la atención y dices, pues me gustaría investigar más sobre eso. Entonces la idea surgió de alguna película, de alguna telenovela, etcétera, ¿no? Y también no solamente hay de fuentes escritas, visuales, sino también audio o auditivas, mejor dicho, ¿no? Auditivas. Por ejemplo, a través de una canción,
Quieres saber por qué significa me viene ahorita a la mente, ¿no? De la canción de Maná, Me Vale. Y quieres saber qué representa para la gente esa canción o para los jóvenes hoy en día el Me Vale. Y puedes hacer una investigación sobre eso, pero pudo haber surgido específicamente de aquí, de aspectos, se puede decir, mmm, auditivos, visuales o escritos, ¿ok? Ahora, también necesitamos contemplar otro elemento, ¿ok? Aquí vamos a ponerle como, si yo digo que ya tengo una idea, pero aquí le vamos a poner como cualidades, ¿no? Que debo tomar en cuenta. ¿Cuáles serían esas? Por lo menos dos. Experimentos o avances científicos o inventos. ¿Ok? Y aquí puede ser vamos a ponerle más apegado a nuestra realidad. Aquí voy a poner la flecha. Telenovelas. Caso de la vida real. ¿A qué voy con esto? Miren. Un alumno de una universidad o de una preparatoria pudo haber extraído su idea, quizá no de alguno de estos elementos, y quizá pudo haberlo extraído de un invento científico, de un avance que se esté generando actualmente, o de algún experimento que se haya hecho con una planta, con un animal, con personas, y de ahí pudo haber surgido su idea. Pero otra persona pudo haber rescatado su idea de viendo una telenovela. Pues ya puede ser gráfica o puede ser una telenovela visual, audiovisual, o de algún hecho que le haya pasado en la vida a esa persona. Se está conectando Tania. Bueno, pudo haber sido, hola Tania, bienvenida. Pudo haber sido que la persona obtuvo su idea a través de un hecho que le pasó a ella en su vida real. O de una telenovela, o de un partido de fútbol, o no sé, o de algún deporte, de algo sencillo, de algo cotidiano. No porque este sujeto, este alumno, haya generado su idea a través de un invento o avance científico, de un experimento, signifique que es más importante, que es más interesante que el alumno que está generando una idea y que lo vio a través de una telenovela. Entonces, no significa que para generar una idea de investigación que tenga que ser impactante, que tenga que ser interesante, tiene que ser de un invento, de algo que hayan escrito científicos. No, o sea, te puede surgir incluso desde de lo que tú estás teniendo en tu cotidianidad, en tu recámara, en tus enseres, o sea, tus materiales que tienes. De cualquier fuente puede provenir una idea de investigación que puede ser interesante. Ahora, elementos que debe tener una idea. Una idea necesita ser, la habíamos comentado la otra vez, novedosa. Quizá no hay nada bajo el sol, dicen las escrituras que no hay nada nuevo. Ya todo lo que uno hace aquí ya es copia de algo que ya está. Entonces lo que uno hace es renovar o innovar. Tiene que ser novedosa. Quizá ya se ha hablado, pero tú lo vas a abordar desde otra perspectiva, desde otro enfoque, con otra intención y con otra finalidad, y esa idea se hace novedosa. Tiene que ser atractiva. Esta idea tiene que ser atractiva no solamente para ti, sino también para la sociedad o el público, para quien quieras dirigir esa investigación, ese reporte de investigación. Tiene que ser atractivo. Tiene que ser interesante. Es decir, que aparte de que sea atractivo, que sea interesante para la sociedad o interesante para el propio investigador. Que sea útil o pragmática o práctica. Esto tiene que ver con que resuelva una necesidad en particular. A lo mejor la necesidad en particular que va a resolver es la del propio investigador y está muy bien porque quería salir de dudas acerca de algo o quería conocer y quería explorar más sobre un tema y ya salió de duda y perfecto. Pero a lo mejor el resolver el problema es que el beneficio no solo es para él, sino que también para la sociedad, para la comunidad. Entonces, su idea es muy útil y práctica
porque resuelve una necesidad no solo individual, sino también social y al mismo tiempo se hace interesante y puede ser novedosa y atractiva. Entonces hay que considerar esos elementos. Y último elemento que tenemos que tomar en consideración con nuestras ideas de investigación es lo siguiente. Tener en mente esto, jóvenes, siempre la revisión de los antecedentes. La revisión de los antecedentes, o en otras palabras le llamamos le llamamos estado del arte, estado del arte del conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Antecedentes es todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha publicado, todo lo pasado, todo lo atrás, respecto al tema o a la idea que tú tienes. Estado del arte es qué tanto se ha publicado, qué tanto se ha generado de estudios, de investigaciones, de tesis, de experimentos o no sé, sobre esa idea o sobre ese tema que tú quieres hacer la investigación. Y al mismo momento que tú estés revisando los antecedentes, estés revisando la literatura, te vas a dar cuenta si ese tema ya está bien trillado, si ya está muy correteado, como decimos coloquialmente, o si ese tema está muy, pero muy poco abordado y es necesario que se profundice. O bien puede ser ya muy abordado, pero como decíamos aquí, a lo mejor lo voy a enfocar de otra manera y eso va a ser novedoso, porque a lo mejor lo veían desde la perspectiva de una profesión, de una profesión, digamos, formal, de una carrera universitaria. Yo lo voy a ver enfocado desde una realidad, digamos, de una ama de casa, de una señora que se dedica a los quehaceres o de un grupo de niños, y entonces ahí la perspectiva ya cambia. Entonces puede ser eso, ¿no? Pero nos va a servir para ya no investigar algo que ya ha sido investigado. Incluso les decía el otro día que la revisión del antecedente, los antecedentes nos va a permitir ir afinando y estructurando más formalmente nuestra idea de investigación, dándole más claridad, más orden, y incluso la podemos ir replanteando durante todo el proyecto de investigación de manera que la vayamos cuadrando y la vayamos perfeccionando, puliendo cada vez más, como cuando hacemos un trabajo. Lo estamos puliendo y puliendo, entregamos un informe, un ensayo, le revisamos la ortografía, el otro día le vuelvo a revisar otros aspectos y encuentro que no había corregido todo bien en cuanto a la ortografía y lo voy puliendo, lo voy mejorando, le voy quitando esa palabra, le agrego un sinónimo, le quito la expresión, en fin, lo voy dando formato, forma, estilo y contenido. De eso se trata, pero nos ayuda mucho los antecedentes, revisarlo. Bueno, hasta aquí igual me dice Adrián que no hay preguntas. Voy a borrar esto. Si tienen algún comentario, alguna duda respecto a esto de la idea de investigación, me dicen ahí en el chat. Mientras yo paso a borrar esto para hablarles de otros puntos que tengo en mente para compartirles. Y que claro, que están ahí en su plataforma. Y que también son necesarios que los abordemos. Aunque me gustaría abordar más tiempo, estar más tiempo, pero es limitada es limitado el tiempo del Zoom que tengo, entonces no me alcanza el tiempo para eso, pero les anticipo de una vez a ustedes que están aquí que el día martes a las 10 de la mañana, hago la otra transmisión para profundizar más y continuar con lo que estamos viendo. Ahora les voy a hablar del planteamiento del problema. Ya hablamos del paso número uno hace ratitos, era la idea de investigación, luego sigue el planteamiento del problema y luego teníamos como paso 3 marco teórico. Voy a centrarme ahorita aquí en el planteamiento del problema. Ok, ¿qué es plantear el problema? Vamos a hablar del planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Okay. El planteamiento del problema tiene elementos claves que debemos tomar en consideración. Primero, las preguntas de investigación. Número 2, los objetivos. Y aquí tenemos el objetivo general y los específicos. Luego tenemos la justificación
la justificación. Seguidamente tenemos la viabilidad, también conocida como factibilidad. Ok, y finalmente la evaluación del conocimiento del problema de investigación. Ok. Entonces, para plantear un problema de investigación necesitamos tomar en consideración estos 5 elementos. Preguntas de investigación. ¿Qué son las preguntas de investigación? Las preguntas de investigación son el principal elemento que se debe considerar cuando uno quiere hacer ya literalmente, físicamente sentarte, porque el anterior era nomás tener la idea en mente, ya aquí es cuando te sientes a la computadora o en papel a escribir, es el primer paso, contemplar la pregunta de investigación. Puede ser una pregunta o pueden ser 2 o 3 o 4 o más preguntas de investigación. Eso el investigador lo determina. Con una sola pregunta tienes para hacer una investigación. Lo digo porque nosotros en la universidad lo hemos trabajado. Los alumnos plantean una pregunta de investigación y les lleva un año para hacer todo su proyecto de investigación, todo lo que es la investigación completa, con una sola pregunta de investigación. Y las preguntas, por lo general, se formulan con el qué, quién, cómo, etcétera, cuándo, o también hay otras que es así como es, existe, y ahorita vamos a poner algún ejemplo, ¿no? Digamos que yo quiero hacer una investigación sobre la música y el deporte, pero me gustaría hacerlo desde un alcance correlacional. No hemos visto el alcance, eso lo vamos a ver en la tercera unidad, lo ven ustedes, pero me voy a adelantar un poquito. Y yo quiero saber si existe alguna correlación o alguna asociación, bueno, se los mencioné el otro día muy rápidamente, esto de los alcances, entre la música y el rendimiento deportivo. Es decir, si existe alguna correlación, si están vinculados, si están relacionados o asociados estas dos variables, el rendimiento académico y la música que escucha un atleta o una persona. Y lo puedo hacer, entonces, planteando mi pregunta, por ejemplo, así, ¿existe alguna, la voy a hacer aquí para que quede más claro, puedo plantearlo de esta manera, ¿existe alguna relación? También le puedo poner correlación, o puedo poner, ¿existe algún vínculo? ¿Existe alguna relación entre la música? Pero como hay diversos tipos de música, tengo que ir siendo más específico. Por ejemplo, hay música pop, música country, música rock, música jazz, etc. ¿Sí? Entre la música, vamos a poner aquí, pop y el rendimiento deportivo en atletas, pero hay muchos atletas en todos los ámbitos, ¿no? Del básquetbol, del fútbol, pero vamos a pensar que son atletas de natación, en atletas de natación, pero también hay atletas que están en ciertas categorías, pero vamos a pensar que es una categoría alta, ¿no? Profesional, de alto rendimiento. Y entonces aquí yo ya tengo mi pregunta. ¿Se dan cuenta? Ya la hice con la palabra existe. Estoy pensando, estoy buscando, quiero saber si existe alguna relación entre la música pop y el rendimiento deportivo en atletas de natación de alto rendimiento. Quiero saber si están conectados, si este rendimiento está asociado con la música pop que escucha este atleta de alto rendimiento. Quiero saberlo, si existe alguna relación. Y a partir de esta pregunta puedo formular otra pregunta. Esta pregunta me lleva a mí a generar otra. Quizá la respuesta vaya a ser sí,
Y entonces, pero yo quiero saber cómo están relacionados. Para ello tengo que plantear esa pregunta. Ahora utilizo el cómo que está aquí. ¿Cómo está asociado o asociada? Vamos a poner asociada, porque aquí está. ¿Cómo está asociada la música pop y el alto rendimiento deportivo en atletas de natación, perdón, atletas de natación de alto, creo que aquí ya me equivoqué, y el rendimiento, así también, de alto rendimiento. Aunque lo había puesto aquí arriba, pero bueno, ahí está. Entonces, ya tenemos la pregunta. Aquí me va a decir arriba si existe, sí. Si existe, ¿de qué, cómo está relacionado? Y si no quiero poner cómo, también puedo plantearlo de esta manera, así. ¿De qué manera está asociada la música pop y el alto rendimiento deportivo en atletas de natación? Incluso ya le puedo quitar aquí porque ya se hace muy reiterativo de alto rendimiento, ¿sí? Vamos a quitarlo aquí para que ya no sea muy reiterativo, o sea, como pleonasmo. Así, es mejor. Incluso también haríamos lo mismo aquí. Bueno, así formulamos una pregunta de investigación. Ahorita por lo pronto a lo mejor ya me quedó claro lo que quiero, pero con el paso del tiempo puedo ir afinando esta pregunta, le puedo ir cambiando el enfoque, le puedo ir cambiando la perspectiva. Si voy revisando más literatura y me voy dando cuenta que ya estaba hecho, que ya está abordado, pues le puedo ir cambiando, le puedo ir modificando. Eso es lo que nos permite a nosotros la utilidad, o nos da la utilidad o la ventaja de revisar los antecedentes para ir corrigiendo, ir afinando nuestro planteamiento de problema. Recuerden que la respuesta a la pregunta de ¿qué es plantear el problema? Plantear el problema es afinar más formalmente la idea de investigación. ¿Cómo? Pues revisando los antecedentes. Lo vamos afinando, lo vamos acotando, lo vamos haciendo más específica, más delimitada y más congruente con nuestros metas u objetivos. Luego tenemos los objetivos. En toda investigación nada más se puede formular un objetivo general. Uno general nada más es uno y específicos pueden ser 2 o más específicos. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, ¿no? Pero uno, como aquí es nada más la regla general, es uno. Ahora, los objetivos tienen que ser idénticos a estos, o sea, tienen que estar bien relacionados, congruentes con esto. ¿Cómo? Ahora, los objetivos son muy fáciles de realizar. Nada más se los voy a mencionar porque quiero ahorita hablar rápidamente antes que corte el tiempo, y en la otra clase hacemos un ejercicio haciendo la pregunta y los objetivos. Pero ¿cómo quedaría mi objetivo? Entonces, mi objetivo yo lo que tendría que hacer es quitarle los signos de interrogación y en lugar de formularlo con una pregunta, ¿qué, quién, cómo, de qué, etcétera?, voy a poner un verbo en infinitivo, es decir, con terminación ar, er, ir, para con todos los demás elementos, con todas las demás propiedades del enunciado. Por ejemplo, mi objetivo general sería determinar si existe alguna relación entre la música pop y el rendimiento deportivo en atletas de natación. Incluso puede ser de alto rendimiento, aunque se oiga muy reiterativo. Ya tengo mi objetivo, lo único que hice fue quitarle los signos de interrogación, ponerle un verbo en infinitivo y agregarle una palabrita aquí. Establecer si existe o determinar si existe o identificar si existe alguna relación. Ese sería mi objetivo, ¿verdad? Y así puedo ir haciendo más objetivos específicos. Bueno, eso lo vemos en la otra clase. Ahora, la justificación. ¿Qué tiene que ver la justificación? La justificación se refiere a los motivos, razones, utilidades que puede tener mi investigación. ¿Por qué motivo, por qué razón quiero hacer un estudio sobre esto, sobre este tema?
Y a mí me pueden preguntar, ¿y en qué va a beneficiarme? ¿En qué va a beneficiar a la sociedad? ¿En qué va a contribuir a la humanidad? ¿En qué va a beneficiarte a ti o a una empresa o a una institución? Bueno, entonces yo aquí tengo que dar por lo menos un motivo o dos razones o tres, entre más razones, mucho mejor, pues que son más argumentos. De tal manera que yo logre convencer a mi asesor de tesis o a mi asesor de investigación o a mi profesor o a la institución que me está contratando, aún si es un instituto de investigación, decir, ¿por qué es necesario hacer una investigación sobre esto? Aquí hablo de los beneficios, o sea, la utilidad o los beneficios que se van a obtener a través de esta investigación. Y los beneficios pueden ser en la investigación pura, es decir, generar nada más pura teoría, pura información para que alguien se entere y conozca, pero no le va a resolver algún problema práctico, pero sí le va a ayudar a entender y a conocer muchas cosas que a la gente o las personas no conocían sobre ese tema, sobre ese asunto. Entonces estás generando investigación pura del tema que vimos la otra clase, acrecentando el acervo cultural. O bien puede ser que va a solucionar un problema en específico. Hay una necesidad que una empresa, una situación, un grupo de jóvenes requiere y eso va a solucionar. Entonces, o también puede ser una utilidad para la misma investigación. Va a generar algún instrumento de medición, algún instrumento para poder recolectar datos, no lo sé. Entonces, uno tiene que dar aquí las diferentes razones. Viabilidad o factibilidad. ¿Es factible, es viable, es posible hacer este tipo de estudios? Entonces yo tengo que preguntar aquí tres condiciones, tres requisitos. Recursos humanos, recursos económicos y recursos bibliográficos. Tengo la muestra, los recursos humanos están al alcance de mí, sí. ¿No va a requerir mucha economía? No. ¿Hay mucha bibliografía que sustente mi material? Sí, sí lo hay. Bueno, entonces si tú cuentas con todos esos elementos, significa que tu proyecto de investigación es factible o es viable de realizarse. Pero si no cuentas con estos, tu proyecto no es viable, no es factible. En la siguiente clase les voy a hablar un poquito de la evaluación del conocimiento porque ya se va a cerrar esta sesión anticipadamente. Les agradezco nuevamente su asistencia y su participación y disculpen la tardanza. Martes a las 10 de la mañana hago la otra transmisión. Si no están, yo de todas maneras hago la transmisión y ustedes lo ven en YouTube para si tienen alguna duda. Voy a hacer ya ejemplos de esto que estoy mencionándoles, ¿sale? Vamos podemos agarrar este mismo tema para poder ir haciéndolo. Entonces, si hay algún comentario rápidamente me lo pueden dejar ahí. Si no, pues les agradezco su asistencia. Que tengan bonita tarde, bonita noche. No, profe. Todo bien, todo bien. Perfecto, Adrián. Gracias. Olea, muchas gracias. Adrián Cervantes, Tania, gracias por asistir. Que tengan bonita noche. Igual, profe. Bonita noche. Bye. Ya terminó. Bye. Bye. Vale. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Lea. Ya pueden salir de la llamada si gustan.